forma institucional en lo que es su boleta congresual. Pero ya hemos hablado de ese tema en cuanto a que la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral deben normar, pero no así tener la capacidad de inmiscuirse en lo que le convenga políticamente o no a un partido. Finalmente, lamentablemente para él y la Fuerza del Pueblo, quedó fuera Rafael Paz. Ahora bien, en este tramo final de la campaña, apenas a menos de 15 días del proceso electoral, los candidatos siempre procuran agenciarse apoyos hasta el final que puedan incrementar su caudal de votos. Pero hay apoyos que suman, pero hay apoyos que sumando restan. Y yo siento que el tema del apoyo de la iglesia a candidatos como Vicente Sánchez Enrique, Liz Mieses, Juliana O'Neill, Omar, Cristina Lizardo le suma. Pero hay apoyos políticos que estructuralmente le suman al PRM y al presidente Abinader, pero que moralmente le restan. Vamos a ver esto, miren. La calidad de los apoyos tenemos que validarla en función de los apoyos que compactan, los apoyos que suman y los apoyos que restan. Los apoyos que compactan, les voy a dar un ejemplo. Guillermo Moreno es un excelente candidato como ciudadano y como dominicano a la senaduría del Distrito Nacional. Pero sus competencias en virtud de las cuales está conquistando el mercado electoral capitaleño, aparte de las luces que tiene por su trayectoria, pues no la sustenta en términos personales individuales, sino de la estructura del PRM, y su fortaleza no es Guillermo, su fortaleza es la estructura del PRM. Por eso mucha gente ve que Carolina le hace un acto, que Eduardo Sanz Lobatón fue el primero que le hizo un acto, que Wellington Arnold le hizo un acto, y que los más importantes líderes de relevo, empezando por el actual Luis Abinader, líder del PRM, le hacen actos, es porque tienen que compactar esa militancia en torno a Guillermo. Excelente. Apoyos que suman. Hay apoyos de políticos contrarios que te suban en este tramo de la campaña los votos que te pueden faltar para complementar, no una victoria, como es el caso de Abinader, sino una victoria holgada. Un ejemplo de eso es lo que acaba de pasar con Justicia Social, que en La Vega se acaba de llevar más de 13 de los dirigentes más importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Y a propósito de lo que me preguntaba Fernando Ramírez antier de quién era Agustín Burgos, esto realza el triunfo total de Luis Abinader en esta provincia con más de un 70%, y Agustín Burgos, este será el candidato del PRM a diputado más votado de La Vega, arrastrando de por sí varios candidatos más. Pero lo que acaba de hacer el Partido Acción Liberal, el PAL, de Marisa y Michelle Ortiz, que apoyan la candidatura a diputado de Vicente Sánchez Enríquez, constituyendo a este joven de la demarcación electoral número 1 en la opción más potable y probablemente más votada del Distrito Nacional en la demarcación electoral número 1. Entonces, hay apoyos institucionales importantes que se generan en el tramo final de la campaña. Un apoyo de un gremio, un apoyo de un colegio, un apoyo de un movimiento y el apoyo de la iglesia. Y aquí abro un paréntesis porque la iglesia este fin de semana, a través de la conferencia del episcopado, ha dado un listado de candidatos y aspirantes políticos de todos los partidos a los que llama a su militancia a respaldar en virtud de los conceptos y criterios de la defensa imperecedera de la vida como dogma cristiano. Ahí están mencionadas personas como Omar Fernández, ahí está Liz Mieses, ahí está Vicente Sánchez Enríquez, ahí está Cristina Lizardo, ahí está Juliana O'Neill y una serie de candidatos más. Esto ha despertado reacciones de que si la iglesia debe inmiscuirse o no en política. Y yo quiero dejarles esta pequeña reflexión resumida a ustedes dominicanos de el histórico y largo matrimonio que se ha dado entre la iglesia y la política a lo largo de toda la conformación de la historia de la humanidad, sobre todo después de que empezamos a contar la era de Cristo, después de Cristo, porque siempre han estado ligados Estado y política. Miren, hay que entender que la iglesia como tal, el catolicismo, viene a partir de la llegada de Cristo. Pero en cuanto a la asociación de la iglesia como tal después de asumir el cristianismo como norma, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, en donde a partir de una visión feudal, sobre todo después del siglo IX, que promovió con el Estado Franco la evangelización forzosa, sobre todo para agenciarse terrenos y territorios, incluso los que era la Lombardía, donde hoy está el Estado Vaticano. Desde entonces los monarcas fueron ungidos por la gracia de Dios. A partir de ahí hay un matrimonio indisoluble, sobre todo recuerden que
toda la parte de la iglesia romana, que era el imperio de Occidente, que cayó primero que el de Oriente, se pudo manejar al margen de la tutela del imperio bizantino, que fue el imperio romano de Oriente, que quedó y que cayó con la caída de la muralla de Constantinopla. En ese contexto, la religión se hizo un asunto de Estado. La influencia, sobre todo después de la muerte de Enrique en Alemania, esto exigió el derecho canónico a poder instruir con el colegio de cardenales lo que era el Papa. Y a partir de ese momento ya no fue Vos Populi, Vos Dei. El colegio de cardenales estableció lo que era ese poder. El Papa más poderoso que ha tenido la historia es Inocencio III, 1198 al 1216, que utilizó los símbolos del Imperio Romano, instituyó la Inquisición contra los herejes, impuso el bautismo por la fuerza, entre otras tradiciones. Así, señoras, señores, para que ustedes vean desde dónde se completó la trilogía Estado, Religión y Cultura, porque controlando el Estado, la religión controlaba al pueblo. De ahí pasamos al descubrimiento de América. La expedición del descubrimiento fue una expedición a una nueva ruta de Indias por Cristóbal Colón. ¿Patrocinado por quién? Por los reyes católicos y con las bulas papales que repartieron territorios por doquier. El Santo Domingo colonial tuvo un dominio importantísimo de parte de la religión, como lo tuvo en México, como lo tuvo en Perú, porque dominando la religión a toda la cultura indígena, dominaban el pueblo. En esa instancia, en virtud de esto, nace lo que es nuestra República Dominicana. Y República Dominicana, lo primero es que la concepción duartiana es totalmente confesional. Vean los símbolos dominicanos, la bandera, una cruz, nuestro escudo con una Biblia abierta. Decía Pedro Spígnolo, historiador, que Duarte le confesó a Fernando Arturo de Meriño en 1865 que él se inspiró en los colores de la bandera dominicana, en una medalla de la Virgen de la Altagracia que su madre le había regalado, y ponía así distancia de Haití y de Francia. Pero lo más interesante es que nació en República Dominicana el Estado con la iglesia y la política de la mano. Miren, 8 sacerdotes participaron en lo que fue la configuración de la primera constitución del 6 de noviembre de República Dominicana. El primer conflicto se dio entre Pedro Santana, efectivamente, con la iglesia, que no le devolvió los bienes, síganme, los bienes que le había incautado el Estado haitiano. Por eso viene su problema y su pugna. Cuando viene Buenaventura Báez como tercer presidente, enaltece la iglesia y dota la educación de la religiosidad. Y dicen al 52 que más allá de la religión y la iglesia, no hay verdad ni física, ni material, ni espiritual. Al final, Buenaventura Báez se constituye en esto y tienen este problema. En el siglo XIX, la participación de la iglesia al final fue hiperactiva. Pero Fernando Arturo de Meriño fue presidente de la República. Y Monseñor Noel, que fue el obispo que le sucedió, también lo fue. Meriño organizó lo que fue la iglesia católica realmente en República Dominicana y nunca dejó de ser un activista político. El conflicto entre Hostos y Meriño era por el tema de la educación, y de ahí se llega a Trujillo, que sustentó la dictadura con el apoyo de la iglesia católica. Vaya usted y vea si no es la firma del concordato que extingue el conflicto Meriño-Hostos e instituye todavía lo que es la educación en cargo de los religiosos. Cuando Trujillo perdió el respaldo de la iglesia, fue que perdió el respaldo para sostener la dictadura. No le hizo caso a la recomendación que le dio Juan Domingo Perón, que derrocado en el 55 en Argentina, le dijo: Trujillo, no te cuides de las botas, cuídate de las sotanas. Y así fue. Pero no, para no hacerlo muy largo, veamos a Juan Bosch ya en la primeras elecciones democráticas de República Dominicana, en donde esa iglesia, en virtud de denunciar que la Constitución del 63 no tenía los arraigos espirituales y religiosos cristianos que invocaba el perfil del pueblo dominicano, lo acusó de comunista y empezó con los mítines de reafirmación cristiana. Es más, el mismo Juan Bosch identificó conspiradores en la iglesia y canceló al capellán de las Fuerzas Armadas. Al final, qué cosa extraña, que fue un día antes del Día de las Mercedes que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch. ¿Planificación o casualidad? Definitivamente la iglesia ha jugado un rol político de excepción y de peso para ganar elecciones y también para sostener regímenes. Por eso el apoyo a estos candidatos es importante. Y finalmente los apoyos que restan. Yo siento que el presidente Abinader tiene apoyo suficiente para ganar con un nivel amplio de votación la primera vuelta electoral. Pero hay apoyos como el de Sandra Abinader que le podrían restar. ¿Por qué? Porque aquí está Susana Gotró, que es una antigua dirigente ya retirada del PLD. Aquí está Felipe Romero.
Y todos los que conocemos a Sandra Abinader y la historia sabemos que fue una gran protegida de Danilo Medina, esposa, viuda de Prieto, César Prieto, asistente de Danilo Medina, en donde mucha gente, como Michelle Ortiz, fueron sacrificadas para darle la diputación en su momento a ella, sin hablar de todo el apoyo que recibió. Entonces, cuando la gente ve que la viuda de César tal vez está dando un paso de apoyo a lo que tal vez motivó la presión normal de investigación de un gobierno transparente que viene, entonces no lo ve bien. Y ese apoyo podría, en vez de sumar adhesiones PLDistas, podría restar adhesiones PLDistas que se vean enconadas y insultadas en esta dirección. Por eso reflexiono diciendo finalmente que en este tramo de la campaña los aspirantes deben tener mucho cuidado con los pasos que dan, porque una acción en falso puede derrumbar lo construido ya. Y hay apoyos que suman en compactación, como el de Guillermo Moreno con el PRM. Hay apoyos que suman votos, como el de Luis Abinader, que recibe estos 13 dirigentes de la parte de la Vega del PLD. Y hay apoyos como el de la Iglesia, que en efecto construyen mayoría a partir de la feligresía que militantemente votará por estos candidatos. Por eso digo, reflexiono en conclusión, que en el marco de la exclusión de Rafael Paz, el apoyo de la Iglesia le suma a Vicente Sánchez Enríquez y a Luis, pero Sandra Abinader no le asume nada para que pueda concluir. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.